Entonces, estamos con la historia de la cafetería y ahora viene esta hojita que es para vosotros, para despertar. Tenéis que imaginar, por ejemplo, una foto de este tipo, ¿no? Te encuentras una foto así, por ejemplo, suficiente espacio en blanco y te apetece intervenir sobre ella. Que quien más y quien menos de los que están aquí alguna vez en algún periódico pues ha dibujado, ha pintado o ha hecho. No me parece que no habrá nadie que no lo haya hecho, ¿no? Bueno, pues ahora, un poco para meternos en este mundo de lo que voy a hablar a continuación, os voy a dar una hojita a cada uno. Hay unos lápices para que no tenga bolígrafo o rotulador. Hay unas letras que vamos a dedicar un máximo de 10 minutos para que cada uno haga lo que le dé la gana. Después si a alguno le apetece que se vea, se verá, y si a nadie le apetece, pues lo dejamos. Pero un poco os metéis en este mundo y a ver qué pasa. Después ya lo comentaremos. ¿Okay? Os voy a dar por líneas unos cuantos para que lo veáis. Letra C. Lo dejo aquí, el que quiera que lo dejo.
arriba. Estas dos fotografías me recuerdan los años en el año 68 en París, el Boulevard Saint-Germain, sí, y llama. Es que estas dos fotos estoy habilitada, las estoy viendo, porque viví el 68 en París, el Boulevard Saint-Germain en llamas, y yo tengo precisamente una fotografía y se parece como se dice, enormemente a esa foto. Y me está recordando el Boulevard Saint-Germain en llamas, el 68. Y yo he pensado, como has dicho, que he empezado en el 70. En el 76 sistemáticamente. Exacto. En el 68 yo estaba trabajando en esto, pero sistemáticamente en el 76, que es cuando salió el país. Es una preciosidad y enhorabuena, porque son cosas que se guardan eternamente en la mente. Lo que, sobre todo, lo habéis vivido a lo mejor en los periódicos, pero yo es que viví allí muchísimos años y a mi hija Corín, que a la época tenía 18 meses, yo tenía que llevar en el carrito a la maternelle, como se dice, parvulitos, los parvulitos, y nos paraban para tenernos echar líquido al ojo, porque es que no podíamos ni andar. Entonces esas dos fotos me hacen recordar pues aquella época y la belleza que tiene esas fotos. Yo anoche, sin darme cuenta, miré y digo, qué libro más precioso. Y es que llama la atención. Y todo en arte, todo lo que hay, llama la atención porque dice algo y porque hay algo y verdaderamente enhorabuena. O sea, que hace un homenaje a mayo del 68. Sí, de alguna manera, ¿no? No éramos revolucionarios. No, yo no digo que sea revolucionario. No, allí no estaba a lo mejor, pero... Revolucionario toda la vida. Es la manera de... Es que no somos. Si Por no, eso te digo. Sí, perdona, es que no había comprendido bien la frase. Si Revolucionario no siempre. fuéramos, ¿qué haríamos? Mira, tenemos Ahora vamos en un rincón. Gracias, Maite. Ahora. Muy amable. Por ejemplo, la primera obra de Francisco Peralto justamente tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, con lo que acabo de decir Maite. Se titula, ha hecho su propia composición, se titula Justicia, Amor, Religión, Revolución. ¿Se ha leído? Revisión. ¿Cuál? Revisión. Revisión, revolución. Tampoco hubiera estado más religión en el otro sentido. Justicia, amor, revisión, revolución. Vamos a meter... Puedo meterlo con la gana como perfeccionista, ¿no? ¿Vale? ¿Queréis, alguien quiere que se hable de su obra, comentar algo? ¿O simplemente lo quedáis para vuestra cosecha propia? Para vosotros. Privado. Os digo que si alguno en especial quiere enseñar su obra por alguna cosa concreta, o preferís que sea una cosa informal. Se lo estoy invitando, no están diciendo nada. Cada uno en su intimidad, que haga lo que yo simplemente lo que quería es que os metierais un poco en este mundo, lo que significa encontrarse una fotografía así y tenerlo luego que a continuación tirarlo a la papelera. Pues esto que estamos haciendo son dos cosas. Nos convertimos en apropiacionistas por un lado y por otro lado éramos apropiacionistas por un lado y por otro lado estamos haciendo reciclaje. O sea, ya son dos cosas útiles. Y esto venía un poco, entonces tenéis que imaginar, yo esto lo empecé, esta historia, antes del 76. Y antes del 76, por ejemplo, esto no es antes del 76, esto es una recopilación del periódico del 84, ¿no? Y entonces,
En el 84 estaban pasando algunas de estas cosas. Votó el 60% y dio el sí. Ahora estamos con el tema de Cataluña, el tema del referéndum, el tema de las encuestas, todo eso jaleo. Son como leyes eternas, ¿no? Con todo esto asociado a una fotografía se saca muchísimo partido. Creo, por ejemplo, Irak le declara la guerra a Irán. Han pasado 30 años y seguimos con la misma historia. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Otra cosa que... Entonces te vienen las noticias en el periódico y cuando te vienen tú te quedas... Es lo que yo digo del país. A mí el país no me da una información, pero tampoco me lo da La Vanguardia en el ABC. Ningún periódico me da una información fidedigna. Y ahí viene una anécdota, porque me ha dicho Antonio Monterroso, ha dicho que en un momento dado aparecerán aquí un montón de alumnos y todo cambiará. O sea que la tranquilidad que tenemos ahora la vamos a perder, en ese momento ya no se puede seguir, se cortará y después ya veremos cómo empalmamos. O sea que todo... Estaba yo con la presentación y me dice Antonio, ¿te das cuenta que todavía no se ha empezado y ya ha pasado media hora? Pues así están las cosas. Cuando vengan los niños... Pero bueno, yo voy a mi aire. Cuando me digan que se ha acabado, se ha acabado. Cuando me digan que continúe, continúo. Si me dicen que no puedo continuar, no continúo. No pasa nada. ¿Hay que firmarlo? Hay que firmarlo. Estaría bien poner... Bueno, estaría bien porque hay tres posibilidades. Una que se enseñe la composición en público, otra que os la queréis y otra que me la hagáis llegar, que tenemos un archivo del Museo de Maylar y Poesía Visual en Tarragona, y una cuarta que lo dejéis a los fondos del CPV como obra propia. Tenéis 4 posibilidades. Entonces está bien que lo firmáis, que pongáis el nombre y que decidáis una de estas 4 posibilidades. Yo sigo con mi rutina. Irán, 40 años, 30 años desde que íbamos por aquí y ha pasado exactamente lo mismo. Seguimos en el mismo sitio. Si hubiera puesto Palestina y Israel, el caso del Sáhara, exactamente igual, no se ha movido nada. Por eso está bien lo de intervenir los periódicos. Fíjate tú, hace 30 años piden... Mira, yo voy a hacer una cosa. Ponme ya el cepillo de fondo y lo dejamos con no, simplemente porque aquí cuando acabéis las jornadas, hojitas de esta vais a ver 10, 15 como mucho. Aquí vais a ver, ahora lo que va a poner Silvia, con fotografías de Eduardo Barbero, algunos de vosotros lo conocéis. Nosotros tenemos una publicación electrónica que es el BOEC 861, que se divide en BOEC 861, que es lo que llevo yo, todo de poesía visual, Maylar, libro de artista, arte de acción, arte experimental, es por ahí por donde nos movemos. Entonces el BOEC 861 es más de tipo reportaje diario, va asumiendo todo lo que va pasando en este mundo, y el BOEC visual, como el mismo Eduardo Barbero, que es el que lo lleva, lo define, es como el suplemento del BOEC 861. El BOEC 861 recoge lo que va pasando cada día y el BOEC visual va haciendo reportajes exquisitos. Realmente son exquisitos. Después hemos tenido a televisión, TV2, es exactamente lo que ha venido aquí, y el BOEC visual semanalmente, me parece que van ya 2 o 3 años, semanalmente va publicando, va recogiendo a un poeta visual todas las semanas, que deben ir ya entre 70 80 poetas visuales, que eso es extraordinario en la televisión. Y ahora recogerá este encuentro. Entonces, esto se vería si apagáramos las luces, se vería mejor. A ver. Y entonces yo necesitaré un poco de... Me pongo aquí y ya está. Aquí. Ya. Bueno, entonces ya os hacéis una idea. Aquí, Eduardo Barbero, yo tenía estos libritos en casa. Estas cosas se suelen hacer como cosa particular.
y se tiene en casa. De repente aparece alguien y dice que le gusta. Eduardo Barbero en concreto dijo que le gustaba mucho. Y él es fotógrafo, vive en Barcelona, aproximadamente a 100 kilómetros de donde vivo yo. Y le gustaba tanto que se iba desplazando a donde vivo yo, en Tarragona, se iba desplazando a hacerle fotografías. Pues las fotografías que él hizo son unas 600. O sea, aquí vais a ver unas 600 obras. Pero las pongo para que os hagáis una idea de por dónde ando ahora, ¿no? Y mientras vais viendo esto, pues yo sigo comentando. Sigo comentando. El siguiente recorte, piden a Felipe que sea otro Juan Carlos. Bueno, y de toda esta historia han pasado ya 30 años. Y efectivamente, han pedido que sea otro Juan Carlos y es otro Juan Carlos. A veces las cosas no se mueven en absoluto, y por sea monárquico o no sea monárquico, efectivamente hay una población importante que no le interesa la monarquía para nada absolutamente, pero hay cosas que no hay que lanzar. Entonces, por eso hace 30 años se pedía a Felipe que sea otro Juan Carlos. Una población importante no quiere que haya otro Juan Carlos, ya tenemos otro Juan Carlos. Vamos a ver otro reportaje. Bueno, aquí viene este de Felipe. Y se titula "Voy a gobernar explicando la verdad de la situación". Fíjate tú lo que se decía, ahora es uno del equipo directivo de Endesa. Y hace 30 años las declaraciones de intenciones son fantásticas. Lo que sucede en la realidad pues no suele tener nada que ver. A ver, cogemos otro. Estados Unidos invaden la isla caribeña de Granada. Pues después de 30 años, y a pesar de Obama, que parecía que tal, pues bueno, ahora sí que habiendo otro tipo de cosas, pero que no para. Entonces, ¿por qué os explico yo todo esto? Pues lo explico porque cuando ves este tipo de cosas, hay como te sube por dentro como una fuerza interior irresistible y te apetece hacer algo con las noticias. Entre otras cosas, te apetece reinterpretarlas. Y como decía Paco Peralto, yo estoy haciendo tachismo, estoy haciendo por un lado, pero por otro lado estoy reinterpretando las noticias, ¿no? Entonces, cuando empecé yo toda esta historia, era tiempo de Franco, que allí el que se movía, palo va y palo viene, y entonces, para evitar la cárcel, para evitar los palos, una cosa inofensiva era esto. Era coger el periódico, pues asociar la fotografía del político con la Coca-Cola, con un detergente, cortaban un titular, se lo ponías, etcétera, etcétera, ¿no? Era como un juego inofensivo de esta historia. Vale, vamos avanzando. Todo esto son secuencias que me llevaron a esto y que ahora mismo esta supuesta ponencia que se titula Prensa Gráfica Obsesiva Preparacionista, o de la prensa gráfica ha quedado más o menos claro de qué va la cosa. Obsesiva porque cualquier persona, claro, todos hemos pintado en periódico, pero no todos hemos pintado 60.000 hojas en periódico. Esa es un poco la diferencia. Cuando tú pintas 60.000 hojas, ya estás en el terreno obsesivo. Tienes que ser muy obsesivo para trabajar a esos niveles, ¿no? Y entonces tiene algo de enfermizo. Pero aunque tenga algo de enfermizo, si al mismo tiempo es terapéutico, no pasa absolutamente nada. Para mí era terapéutico. Yo todas las mañanas, cuando dibujaba en el periódico, y yo me levantaba a la cama con la ilusión de mi café con leche, de mi bollo, de mi periódico y de dibujar el periódico, y me sentía bien, esa era como una pastilla de vitamina inofensiva. Entonces te mantienes en esa línea pues 30 o 40 años, ahora van ya 40 años. El día que yo no dibujaba en el periódico, entonces es cuando me venían los problemas. Entonces la terapia estaba fallando, yo estaba fallando. O sea que me daba el nivel de
estado anímico. Pues estaba yo con ese volumen de hojitas dibujadas cuando apareció un señor de cultura de Tarragona, Jordi Abelló, y vino a mi estudio porque quería invitarme a hacer una exposición en un lugar magno de Tarragona, el Antic Ayuntament, magnífico, un lugar magnífico, que ya no era Antic Ayuntament, ahora se había dejado como sala de exposiciones, y era como muy selecto. Él me quería invitar a hacer una exposición, pero no sabía exactamente de qué, porque sabía que yo andaba por muchos campos, ¿no? Entonces llegó ahí al estudio, había unas estanterías, encima de las estanterías había 200 o 300 rollos, me llamaron la atención, de periódico, 200 o 300 rollos de papel enrollado. Entonces le llamó mucho la atención esos rollos, me pidió de qué iba esa historia, lo abrimos, como estaban enrollados se quedaron así, era hasta difícil ver, pero mira por dónde, eso fue lo que le interesó. No le interesó otras muchas cosas que yo hacía, sino que le interesó eso. Entonces me propuso una exposición de eso. Usted dice, quiero que sea esto, la exposición. Y a continuación vino el siguiente. Este es el catálogo. Y esto ya es el catálogo intervenido. Cuando uno es apropiacionista, tiene que ser profesional. Entonces, todo lo que pasa por tus manos te lo tienes que apropiar, ¿no? Entonces ahora Paco me ha dado esto y ya me ha autorizado a que meta la religión por medio, y eso haré sin tardanza. O sea, todo lo que hagamos hay que ser buenos profesionales. Yo, un apropiacionista, palabra de honor, y los que me conocen lo saben, que soy un auténtico profesional. Os cuento una anécdota de hasta qué punto soy profesional. Yo nací en Barcelona y me crié en Canarias. A la adolescencia estuve en Canarias. Yo me identifiqué con Canarias. Y ya me apropié de la nacionalidad canaria. He estado con esa apropiación toda la vida. Yo soy canario, y tenía yo un amigo que un buen día escribió un libro. Él hacía los textos y yo hacía los dibujos. El pobre chico nació en Canarias. Cuando luego se enteró que había nacido en Barcelona, el hombre se llevó un gran disgusto. Él pensó que yo lo había traicionado, yo no lo había traicionado. Yo simplemente que me salía de dentro, ¿no? Y figuraba como que yo nací. Ahora vamos a tener un Antonio, ¿dónde está? Pepe, Antonio, Pepe. Bueno, quiero decir, bienvenido, buenos días, sois felices. 5 minutitos con vosotros y después ya me han dicho que tenéis preferencia para todo, ¿vale? 5 minutitos más, ya como tenéis imágenes ahí y os podéis entretener, aguantáis 5 minutitos. Me han dado, Antonio, tus alumnos me han dado 5 minutos de más. ¿Me han dado 5 minutos mis alumnos? Demasiado generosos son. Si te faltan 5 minutos, porque después puedes seguir. Sí. No, ahora me faltan 5 minutos. ¿Y ya te faltan y termina? No. Qué pena. Antonio, ellos no han dicho nada, Es un liarse, si lo sé que es un liarse. Yo me lo digo todo. Sí. Yo puedo terminar en este momento porque yo ya cobraré. 5 minutos. A mí ahora ya me deja. 5 minutos y después seguimos. Entonces, cuando el técnico del ayuntamiento dijo que lo que le interesaba eran los periódicos, ¿no? Entonces, ya haremos una exposición de periódicos. ¿Cuál era el problema que yo tenía? Que 60.000 hojas dibujadas, eso no hay manera humana de exponerlo. Entonces se ocurrió el sistema de los libros. Era un sistema que se ponían, colgaban desde el techo y colgaban 66 vitrinas aéreas. Se apagaban todas las luces, había una luz halógena sobre cada libro de esto, y un crítico de prensa llegó a escribir que parecía aquello en los jardines babilónicos. Por eso tengo yo tanta fe con el cerco, de que podrá hacer y podremos hacer algo, porque yo tengo una experiencia y sé que puede funcionar. Y en el cerco, formidable. Bueno, entonces voy a contar ya solo una anécdota y acabo, porque esa anécdota nos vale para todo. Cuando esto que estáis viendo aquí está hecho casi todo sobre hojas del periódico. Como habéis llegado tarde, yo me levanto por la mañana, me leo el periódico y a continuación dibujo.
Bueno, pues esto viene de aquello, dibujaba el periódico. Se hizo la exposición y entonces yo tenía el siguiente problema. Como yo me estaba apropiando de la fotografía de casi todos los fotógrafos del país, que publicaban, todos fotógrafos nacionales que publicaban en el país, yo era un apropiacionista, yo estaba poniendo aquellas obras, inclusive alguien me ha dicho, este libro no acaba nunca, después de esto yo continúo, y alguien me dijo, entonces ¿cuándo se acaba el libro? Ahora, si viene un mecena y dice, ¿me hago con el libro y lo pago? El libro es suyo, ¿no? Quiero decir, que cuando se hizo esta exposición, este libro, este tipo de libros, se estaban exponiendo y también se podían haber comprado. Y entonces yo tenía la duda, yo estoy interviniendo sobre fotografía de otro y puedo estar vendiendo la obra. Estas cosas no se venden nunca, pero siempre tienen la ilusión de que algún día... Yo nunca vendí nada, pero la ilusión no la pierdo. Y si yo vendo esto sobre el trabajo de otro, a lo mejor yo soy un delincuente, pensaba yo. Y entonces sucedió lo siguiente, apareció un crítico del propio periódico del país y me hizo una entrevista. Y yo me quedé muy tranquilo, porque si el propio país venía a hacerme una entrevista que yo me había apropiado de 60.000 fotografías suyas, yo ya no era un delincuente, ya era como la oficialidad de que yo entraba dentro de la legalidad. Y después la segunda anécdota que cuento y acabo es, el periodista al mismo tiempo me quiso hacer una entrevista. Nos fuimos a una cafetería a hacer la entrevista. Me iba preguntando tal y llegamos a las 60.000 hojas. Cuando el hombre se enteró que yo había dibujado 60.000 hojas que están guardadas, una habitación entera para las 60.000 hojas. Cuando el hombre se enteró que yo había dibujado 60.000 hojas del país, me dijo, dice, señor Reglero, usted puede publicar y decir todo aquello que quiera, que le será publicado tal cual. Oye, aquello me iluminé y digo, vale, te lo voy a dar por escrito, te lo voy a dar para que no haya confusión. Se lo escribo, y se lo doy. El hombre se queda lívido. No se me había ocurrido otra cosa que escribir contra el país. Y escribir contra el país de una manera muy sencilla. O sea, el país es un buen periódico, pero tiene unos límites clarísimos. Detrás del país están las multinacionales, están los lobbies, están los anunciantes, y todo eso yo lo había criticado. La prensa, por más atractiva que sea, siempre tiene el límite de los condicionantes que tiene. Entonces toda la crítica llega hasta que afecta a sus intereses. Eso fue lo que yo dejé por escrito. Aquello que me prometió, señor Regler, usted puede publicar todo y será publicado, nunca fue publicado. Perdón un segundito. Como yo me doy cuenta de que si seguimos luego se va a trastocar todo mucho, y yo he hablado mucho, y Paco Peralta se va a cabrear, y yo he hablado mucho, yo creo que he hablado ya bastante. Yo puedo dar por concluida mi parte sin ningún problema. ¿Vale? Y ya doy paso a lo siguiente, y tú diriges la orquesta. No esperábamos menos de la amabilidad de don César Reglero y casi por una vez ha sido hasta media hora después disciplinado, pero media hora